Señor. Anhelamos tu presencia, mi Dios, en este lugar. Anhelamos tu presencia siempre, mi Dios, en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy. Te bendigo, Señor. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Gracias, mi Dios, porque algo grande vendrá. Gracias, Señor. Estamos aquí, mi Dios, bendiciéndote, adorándote, Padre. Algo grande viene en el nombre de Jesús. Algo grande viene. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado. Algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra abre fuerte en ti, desafiándote. Como dice, a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y más tarde sí. La victoria que ha de venir, nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que en realidad Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Señor, observa este tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando, sí Señor, gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra abre fuerte en ti, desafiándote. Ensancha tu lugar en el nombre de Jesús. Ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y más tarde sí. La victoria que ha de venir, nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Señor, esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote. ¿Cuánto lo dicen? A ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Amén, creceremos en el nombre de Jesús, porque algo grande viene para cada una de nuestras vidas. Así Dios nos ha prometido y así Él lo hará en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y más tarde sí. La victoria que ha de venir, nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Señor, algo grande vendrá. En el nombre de Jesús, y así lo creemos, así va a ser. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos.
¿Cuántos tienen esas palmas para el Señor en esta hora? Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Te adoramos. Ahora sí voy a dejar al pastor que continúe, amén, gloria a Jesús, con la predicación de la noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, vamos a ir a la palabra, al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Estamos en el segundo libro de Reyes. Vamos a ir al capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. En esta noche vamos a meditar sobre el tema Métete al río. Métete al río. ¿Cuánto les gusta ir al río? ¿Sabe usted que hay gente que va al río y no se mete al río? O al agua. Al mar, van a los balnearios y no se meten en el agua. Bueno, dígale a su hermano que está ahí a la par, métete al río. Ajá. Vamos a leerlo. Tenemos Segundo de Reyes, capítulo 5. Versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué problema tenía? Leproso. Era valiente, había alcanzado grandes victorias, pero tenía una enfermedad grave. Era leproso. Y se considera que al día de hoy no hay cura para la lepra. Óigalo bien. Las personas que tenían lepra eran excluidas de la sociedad. Una persona leprosa no podía vivir en la casa de una persona donde que no tenía lepra. El leproso no podía comprar su comida en el mercado. La gente lo quedaba viendo y decía, leproso. Y él tenía que gritar con una campana, leproso va. ¿Sabe que si el viento estaba azotando así, las personas cuando venían leprosos trataban de quitarse porque no querían ni que el aire les pegara? Porque el aire tocó a un leproso. Imagínese usted. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Oiga bien? Se habían dado cuenta que había un varón de Dios en Israel. Y esta mujer que había estado en Israel, que conocía al siervo de Dios, dijo, si él fuera allá, entonces él lo curaría. Es decir, Dios iba a obrar a través del profeta, porque era Eliseo que estaba ahí. Él lo curaría. Déjenme decirle que aún hoy en día, el único lugar donde nosotros podemos ir cuando la ciencia dice no hay cura, no hay sanidad, en Dios hay esperanza. Sí, amén. El Señor puede sanar cualquiera que sea la enfermedad, sin importar cuál enfermedad ésta sea. Y dice en el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Mira, hay una esperanza. ¿Sabe? Una persona que tiene una enfermedad terminal y se da cuenta que hay un lugar donde puede recibir sanidad, esa persona, sin dudarlo, va a hacer todo lo posible para poder tener sanidad. Ese era Naamán. Naamán estaba con esa enfermedad, con esa lepra,
¿Usted cree que él quería vivir con esa lepra cada mañana? Saber que de su lepra salía un hedor que se estaba pudriendo cada mañana. No, él no quería. Y de repente escuchó una oportunidad que se estaba presentando delante de él, que era ir a la presencia de Dios a través del profeta Eliseo. Y dice, versículo 5, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Él dijo, bueno, si hay que dar ofrenda o pagar por la sanidad, yo estoy dispuesto a pagar por mi sanidad. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Oiga bien la carta que le enviaban al rey. Imagínense, ¿qué haría usted si alguien le envía una carta a usted así? Ana María, tiene que sanar a este fulano. Mano Mario, tiene que sanar a esa persona que está muriendo de cáncer. Y ahí está la carta. Mire, luego, versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido, se rompió el vestido, dijo así, ¿ve? Ras. Y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. ¿Quién soy yo?, dijo el rey. Es que, hermanos, los doctores no pueden hacer algunas cosas, pero Dios todo lo puede. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Decía, miren que me está enviando solo para que entremos en pleito, porque ¿cómo yo lo voy a sanar? Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Imagínense la fe que tenía Eliseo. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Y Eliseo estaba metido en el río, en la presencia de Dios. Y Eliseo dice: ¿por qué tú has rasgado tus vestidos? ¿Por qué te preocupas por una enfermedad? ¿Acaso no hay profeta de Dios, no hay varón de Dios? ¿Acaso no hay presencia de Dios en Israel? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Una palabra le dio Eliseo. Y mire lo que dice el 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y me va a tocar en el lugar y sanará la lepra. ¿Sabe que a veces las personas tienen una idea de cómo ellos van a recibir su sanidad? Pero no es en la manera que usted crea, sino es en la manera en la que Dios quiera obrar. Nada más decía: oh, va a venir el profeta y va a poner su mano, y entonces cuando él ponga su mano ahí donde está la lepra, entonces la lepra se va a caer. A veces cuando las personas tienen expectativas equivocadas: bueno, Dios me va a sanar tal vez en iglesia, cuando haya una gran multitud, cuando venga un profeta de Dios que sea usado para sanidad, o Dios me va a sanar cuando haya mucha gente, o Dios lo va a hacer de esta manera. No es como usted piensa, es a la manera de Dios. A la manera de Dios. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio, también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Oiga bien, Eliseo le mandó a Naamán que se metiera al río Jordán. El río Jordán era similar a uno de los ríos de Honduras, como el río Obán, que es agua medio oscura. Y Naamán dice: ¿y acaso allá no hay ríos mejores, más limpios? Un hondureño diría: bueno, y en el Pino, no, el río del Pino no es más limpio que el río Obán. ¿Para qué me voy a ir a bañar al río Obán? ¿Para qué voy a ir a bañarme al Jordán? ¿Acaso no hay agua más cristalina allá en Dominicana?
En México no hay ríos más limpios, en el lugar donde ustedes sean. Oiga bien. Y dice que él se fue enojado, y dice que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, si te mandara una cosa difícil, ¿no lo hubieses hecho? Entonces él dijo: bueno, sí, el profeta me ha dicho una cosa difícil, subir una montaña para ser sano, subía eso. Pero solo me mandó meterme ¿a dónde? Al río. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Sabe qué significa? El 7 es un número de perfección. El 7 es un número de algo que está perfecto, completo. Es el número de Dios. El 7. Y dice en el versículo 13: ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló. ¿Cuántas? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 3? Porque el profeta le dijo que se metiera ¿cuántas veces? 7. Oiga bien, aquí aprendemos un principio. El principio para alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida es una vida de obediencia. Obediencia. Pero seguimos. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó como limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿dónde? En Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Oiga bien, usted no tiene que pagar por la sanidad de parte de Dios. Si usted quiere pagar por su sanidad, eso es algo equivocado. Dios no acepta pagos. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Mira, ok, no, ya que no acepta regalo, pero déjame llevar 2 cargas de mulas, de tierra de Israel. Quiero llevar tierra de Israel conmigo, dijo. Y dice: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Dios, a Jehová. En esto perdone a Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto tu siervo. Y le dijo Eliseo: ve en paz. Se fue pues y caminó con media legua de tierra. Amén. Pueden tomar asiento. Métete al río. Métete al río. ¿Cuál es la importancia de meterse al río? Bueno, ya leímos la historia, ya todos la habían, quizás algunos de ustedes la habían escuchado, pero le voy a decir una cosa. Nosotros, al igual que Naamán, necesitamos meternos al río también. Al río de Dios. Necesitamos meternos al río de Dios. ¿Sabe que el río Jordán se veía como medio oscuro el agua? Y todavía se suele ver el agua como medio oscura. Ese río Jordán representa al río de Dios, al río de la presencia de Dios. ¿Sabe que muchas personas tienen temor de meterse al río porque dicen: oh, es que cuando yo más trato de buscar a Dios, más problemas hay? Es que cuando más yo quiero acercarme a Dios, es cuando comienzan a tener problemas, me despiden del trabajo, se me arruinan los automóviles, me enfermo y comienzan a ver todas las cosas. Antes de buscar a Dios hacía tanto dinero, pero ahora que cuanto más quiero buscar a Dios, entonces más problemas son los que tengo. Quiero decir una cosa: el río de Dios se puede ver así como turbulento, pero en el río de Dios, en la presencia de Dios hay sanidad. En la presencia de Dios hay libertad. En la presencia de Dios hay lo que nosotros necesitamos para tener una vida de victoria, una vida de bendición.
Naamán hubiese hecho cualquier cosa para recibir la sanidad. ¿Sabe que las personas están sedientas, están buscando y están tratando de ver en sus vidas muchas cosas? Pero Dios está extendiendo la mano para que las personas vengan a Él y puedan recibir respuesta de Dios a sus peticiones. Y la gente no quiere buscar a Dios. La gente está en problemas. Hay problemas en los matrimonios y el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que no van a haber problemas. Lo importante es que nosotros dejemos a Cristo que Él gobierne nuestras vidas. Es decir, un cristiano ya no va a andar gritando, y si gritó entonces nosotros tenemos que venir, reunirnos y decir, mira, perdóname por gritarte, si todavía el viejo hombre o la vieja mujer quiso sacar el plato volador, entonces perdóname, te prometo que no voy a volver a tirar el plato volador, perdóname, hermanos, y debemos de hacer compromisos, porque la vida cristiana requiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas no a nuestra manera. ¿Qué decía Naamán? Yo decía, si el profeta va a salir de su casa, va a venir y me va a tocar y entonces la lepra se va a caer. Déjenme decirle, la vida cristiana no se vive a nuestra manera. La vida cristiana se vive a la manera de Dios. A nuestra manera, muchas veces hoy queremos seguir un evangelio a nuestra manera. Bueno, voy a ver las predicaciones allá de mi casa y tranquilo. No. Tenemos que congregarnos. Basta con que yo cante alabanzas cuando voy en el carro. No. Tenemos que venir a adorar al Señor en la casa de Dios. No es a nuestra manera. El evangelio a nuestra manera está produciendo personas que no están agradando a Dios. Abel y Caín se presentaron delante de Dios a traer una ofrenda y dice la Escritura que Dios no vio con agrado a Caín ni a su ofrenda, porque Dios en primer lugar ve nuestro corazón. Muchas veces nuestro corazón está ocupado de tantas cosas, pero menos de una verdadera devoción, de una verdadera pasión por el Señor. Y comenzamos a poner las cosas, comenzamos a poner nuestros ojos en las dificultades, en los problemas, y comenzamos a quejarnos. Y se nos olvida que la palabra nos dice en Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará. Pero lo primero que sale muchas veces de nuestra boca no es alabanza, sino quejabanza. La queja. Si usted se queja, va a agravar más su problema. Una persona que se queja está obligada, oiga bien, a repetir y no salir del hoyo donde está. Pero cuando usted y yo comenzamos a alabar a Dios, es cuando comenzamos a dar victoria. Cuando las cosas están difíciles y usted dice, gloria a Dios, Señor, las cosas están difíciles, me está costando, me cuesta, Señor, pero te alabo, te doy gloria, te bendigo, aunque no quiera hacerlo, así como decía el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, aunque no lo quieras hacer, pero bendice, alma mía, a Jehová. Déjeme decirle, cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas a la manera de Dios, es cuando comenzamos a ver victorias en nuestra vida. Cuando las cosas comienzan a dificultarse. Naamán, ¿cuánto tiempo Naamán estuvo viviendo con lepra? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuánto tiempo usted va a estar arrastrando esos mismos actos de desobediencia al Señor? ¿Cuánto tiempo usted va a estar arrastrando esa misma vida pasada que no le llevaba a ningún lado? ¿Cuánto tiempo más usted va a estar arrastrando la lepra, el pecado en su vida? ¿Cuánto tiempo más usted va a estar arrastrando aquellas cosas que el Señor le ha dicho que tiene que dejar, pero no ha querido dejar? ¿Sabe qué? Hay personas que antes de venir a Cristo tenían imágenes y adoraban imágenes, entregan su vida a Cristo y dicen, pero es que yo tengo que dejar esta imagen. ¿Y será que el Señor yo creo que puedo adorar al Señor así sin botar la imagen? De todas maneras, yo ya sé que esa imagen no tiene poder, pero quiero tener la imagen ahí como recuerdo. Déjeme decirle, no tenemos que andar guardando ese tipo de recuerdos. No, es que la crucita que me regaló mi mamá, mi papá. Hermanos, nosotros tenemos y servimos a un Cristo vivo. Dice la Escritura que tenemos que despojarnos del viejo hombre.
¿Sabe? Cuando usted va a hacer una construcción, cualquier construcción, una remodelación en una casa, lo primero que usted tiene que hacer es demoler. Si usted va a hacer cualquier arreglo, ya sea afuera o adentro, lo primero que usted tiene que hacer es demoler. Cortar aquello que está malo, botar todo lo que está malo, y entonces cuando ya ha botado todo lo que está malo, es cuando puede empezar a construir. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos use, pero no queremos botar nada de las cosas malas que nosotros tenemos. No queremos dejar las malas palabras, no queremos dejar los malos hábitos, no queremos dejar, es decir, queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sabe que el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto? 430 años. Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando iban en el desierto estaban diciendo, nosotros estábamos mejor allá en Egipto. ¿Cómo que estaban mejor en Egipto? Todas las mañanas tenían que levantarse a servir a Faraón, y cuando las cosas estaban mal, tenían que ir a hacer lodo. Imagínense, usted levantarse en la mañana y saber que el día de la mañana no iba a recibir un pago, sino que su trabajo, y hasta le iban a dar con un látigo si usted no amasaba bien el lodo con los pies. A las mujeres se les llevaban también a hacer lodo. Imagínense, no podían hacer pedicure ni nada. Qué difícil. Y ellos ahí, cuando ya Dios los está sacando, entonces comienzan a acordarse de su vida pasada. Qué difícil es cuando hay muchos cristianos que vienen al camino del Señor y están recordándose, pero cómo yo me divertía por allá en los paris, pero qué bueno que estaba eso, y ahora tengo que, así como arrastrado, aplauda, como arrastrado, aplaudir. Óigame, no. Usted va a ver en la Biblia que el salmista no tiene una actitud de que lo están forzando para que él alabe a Dios. No. Al salmista no tenían que forzarlo, alabe, aplauda. No. Él decía, bendice a mía, oiga bien. Él dice en el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Yo lo voy a invitar a que cuando usted vaya en su casa, usted trate de estudiar el libro de los Salmos y usted saque unas conclusiones. ¿Cómo adoraba el salmista? Bueno, o los salmistas, porque fueron alrededor de 3 o 4 escritores del libro de los Salmos. Pero cuando usted vaya allá a su casa, usted comienza a estudiar y diga, bueno, ¿cómo es que David adoraba a Dios? ¿Cómo es que él adoraba al Señor? Piense usted en esto. El arca del pacto estaba con los enemigos, con los filisteos. Pero después los filisteos, después de que se enfermaron y se cansaron de estar enfermados, oigan bien, porque la presencia de Dios no es para cualquiera. La presencia de Dios es para los hijos de Dios. Entonces, cuando vino el arca del pacto, llegó hasta un sacerdote. Y dice que cuando la presencia de Dios llegó a su casa, él comenzó a prosperar. Todas las cosas le comenzaron a ir bien. Esa es la importancia de meterse al río. Cuando uno se mete al río, va a haber dificultad al principio. Pero cuando usted se mete al río, cuando usted se va a lo profundo del río, la presencia de Dios, usted va a comenzar a ver la bendición de Dios en su vida. Usted va a comenzar a ver cómo el Señor va a comenzar a obrar sanidad, cómo el Señor va a comenzar a restaurar tantas cosas que usted decía, bueno, alguna gente de Honduras dice, bueno, qué leche la mía es. No es leche, no es suerte. Es la bendición de Dios que viene sobre sus hijos. Cuando Dios comienza a poner su mano de bendición, pero lo importante es que ese río, que la presencia de Dios, nosotros podamos meternos. Dice que ese sacerdote todo comenzó a prosperar en su casa. Él no tenía que preocuparse porque las cosas iban aumentando desde que llegó la presencia de Dios a su vida. Esa es la importancia de tener células en las casas. Es posible que hayan dificultades, pero el tener la presencia de Dios en nuestra casa es de mucha bendición. Cobertura espiritual. David, cuando se enteró de eso, él quiso traer el arca porque decía, no, el arca no puede pertenecer solo a una persona. Yo quiero la presencia de Dios que esté sobre todo Israel. Y cuando fue a traer el arca, dice que a cada cuantos pasos él
sacrificaba, daba ofrenda. Y cuando llegó hasta donde estaba a Jerusalén, ya llegando en Jerusalén, dice la escritura que él comenzó a lanzar. La palabra para lanza es carar. Carar es remolinear o dar vueltas. Ustedes imagínense, ¿sí? Imagínense cómo David venía adorando a Dios. Él estaba adorando, dando vueltas, contento, de tal manera que cuando daba vueltas así alrededor, remolineando, porque el arca le había traído la presencia de Dios. Oiga bien, no era cualquier cosa, era la presencia misma de Dios que era traída hasta Jerusalén, la presencia de Dios que había ido por mucho tiempo. Oh, pero la presencia de Dios había regresado a donde tenía que estar, en el templo de Dios. Y David comenzó a danzar, a dar vueltas, celebrando que la presencia de Dios estaba. Dice que Mical lo miró desde allá y lo menospreció en su corazón. Digo, bueno, como vago anda ahí. Pero decía, lo que yo he hecho, lo he hecho para el Señor. Cuando usted adore al Señor, no se cohiba. Cuando usted venga a la casa del Señor, que no le dé pena adorarle, que no le dé pena, si el Señor le pone en su corazón, pase al altar y póstrese de rodillas, hágalo. Porque no hay mejor cosa que estar metidos en el río, en la presencia de Dios. Es cierto, el Jordán se veía medio oscuro. Es cierto, muchas veces hay dificultades para meternos al río de Dios. Pero voy a decir una cosa. Hay victorias muy grandes cuando usted se mete al río de Dios. Meterse al río no es solamente, voy a ver cómo está la cosa ahí, y si las cosas están mal, entonces yo me regreso. No. Meterse al río es, hermano, pase